Este, bueno, nuevamente buenos días a todos. Ya se irán integrando más, ya tendremos la oportunidad este, de tener más compañeros por aquí, pero por lo pronto y por atención, obviamente, a aquellos que se conectaron a tiempo, yo creo que vamos a comenzar. Y Y bueno, pues más nada, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por atender a esta invitación. Y bueno, le voy a pedir a todos que desactiven su micro, por favor, para no interferir por ahí con lo que estamos hablando. Ya levantó la mano ahí Huawei Mate 20 Lite, pero seguimos sin saber quién es, porque no nos pone ahí en su chat. Acá está. Ah, ok, Araceli. Ok. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Buenos días. Bueno, consejo. Los que puedan cambiar ahí en lugar del nombre que tiene su aparato, el que pueda ponerle su nombre es mejor, porque así sabemos exactamente quién está participando y quién está, por ejemplo, ahí escribiendo algún comentario o algo. ¿Sale? Pero bueno, vamos a comenzar. Y bueno, como todos ya saben, por ahí tuve la oportunidad de enviarles lo que viene siendo eh, la presentación de este pequeño, pues bueno, no tanto curso, sino más bien una reunión. Y bueno, tienen por ahí lo que viene siendo el contenido. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de historia, historia sobre qué. Bueno, muy sencillo, es simplemente qué es lo que ha pasado, qué ha movido a nuestra sociedad y a ¿cómo se llama? Al mundo entero con diferentes crisis. No es la primera que vivimos. De hecho, algunas y algunos de nosotros, ¿cómo se llama? Vivimos ya o tuvimos la oportunidad de vivir algunas, otros no. Otros son mucho más jóvenes, y a lo mejor no. ¿Sí lo ven en pantalla? ¿Sí ven en pantalla ahí lo que compartí? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Pues bueno, comenzamos, ¿no? De 1929, 1923, lo que viene siendo la Gran Depresión. Digo, antes de esta hubo otras, ¿no? Más sin embargo, pues no es cuestión de conocerlas todas, simple y sencillamente, pues hablemos de la era moderna, ¿no? En la Gran Depresión, como ustedes saben, bueno, pues hubo una baja de precios, sobre todo por la caída de productos agrícolas a nivel mundial. En esos tiempos, bueno, el sector agrícola era uno de los más importantes en el mundo, lo cual pues hizo que hubiera una depresión económica a nivel mundial, lo cual pues pegó muchísimo, ¿no? Yo creo que hasta esta fue o ha sido la más fuerte que ha presentado el mundo, ¿no? Posteriormente, en 1944, bueno, los acuerdos de Bretton Woods, por ahí se sentaron las reglas para países los más industrializados que había en ese momento. Se creó también el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el dólar se extendió como moneda de uso internacional, lo cual, pues bueno, hizo que Estados Unidos se catapultara por ahí a ser la primer potencia mundial. Y pues eso afectó obviamente al resto de los países, porque entonces las monedas de otros países comenzaron a medirse contra el dólar. Y esto pues definitivamente hace que sus monedas
o pierdan poder adquisitivo, pierdan valor internacional, o bien adquieran valor internacional, dependiendo de cómo estén contra el dólar, ¿no? Posteriormente, en 1971, pues bueno, viene el fin del sistema denominado patrón de oro. Esto se suscita nuevamente en Estados Unidos. Se dieron algunas cosas en conjunto, fue por ahí la guerra de Vietnam, un excesivo gasto en inversiones al exterior por parte de Estados Unidos, redujeron drásticamente sus reservas en oro, y esto hizo que obviamente el presidente en ese momento en Estados Unidos, que era Richard Nixon, devaluara por ahí la moneda un 10%. Creo que ha sido la única época de los Estados Unidos en donde han tenido que devaluar la moneda, y no solamente una vez, sino que la devalúa un 10% y 2 años después vuelve a devaluarla. Entonces, ahí se pierde el patrón oro, es decir, los países anteriormente medían la reserva de su dinero en la cantidad de oro que tenían guardado, lo cual hacía que, pues obviamente, ese oro respaldara la moneda circulante en su país, ¿no? Así se le llamaba, patrón oro. Hoy en día ya no es tanto el patrón oro, digo, sí tiene mucho que ver las reservas de oro que tenga cada país, pero bueno, también ya se miden en otro tipo de respaldos, ¿no? En ese momento el oro dejó de ser el respaldo de la moneda, comenzó la época de cambios flotantes en función de la evaluación de los mercados de capital, y de esa manera pues las monedas comienzan a tomar otro curso, otra forma de medición, y es ahí que empieza el cambio fluctuante, ¿no? Posteriormente, en 1973, viene la primer crisis del petróleo, ¿no? ¿Qué hubo aquí? Bueno, pues todo inició con la guerra de Arabia Saudita contra Israel. Hubo un corte de suministro de petróleo en todos los países del OPEP. Incrementó el precio de barril de 2.50 por dólar que estaba en aquel entonces a 11.50. Imagínate, 2.50 a 11.50 es un crecimiento impresionante. Y esto obviamente pues elevó la factura energética en todos los países, ¿no? Se creó, a raíz de esto, se creó la Agencia Internacional de Energía, la cual pues hoy por hoy regula todos los precios del petróleo a nivel mundial, y bueno, el día de hoy pues es una agencia que sigue regulándolo, más sin embargo, pues bueno, hay grandes afectaciones hoy en día con esto del COVID, ¿no? También en la cuestión del petróleo. Posteriormente, en 1979, viene la instauración de la República Islámica, ¿no? Esto está considerado como la segunda crisis mundial del petróleo. Si se fijan, pues bueno, del 73 al 79, pues fue muy poco tiempo. Realmente no hubo el efecto que se quería en el control de los precios del petróleo, y viene la segunda crisis mundial. Esto dado a la revolución de Irán. Tuvo menores efectos que la primera crisis, debido a que, bueno, ya había una experiencia previa de cómo manejar la primera. Sin embargo, bueno, pues también hay una caída en la oferta del petróleo, suben nuevamente los precios de manera extraordinaria. Y bueno, aquí en México, concretamente aquí en México, con esta segunda crisis mundial del petróleo, se dan 3 factores. En primer lugar, sí, el precio del petróleo, que se ve sumamente afectado, y esto provoca una inflación galopante en el país, y posteriormente la elevada deuda externa, que es algo de lo cual hoy por hoy el gobierno no quiere hacer, siguiendo por ahí una promesa de campaña de que no se van a endeudar. Pues bueno, definitivamente no quieren elevar los índices de deuda externa, pero bueno, no sé entonces cómo vamos a poder controlar la inflación que ya tenemos encima, ¿no? Que algunos no queremos ver, otros dicen que no hay. Mas, sin embargo, bueno,
caray, yo cuando todavía salía, porque ahorita ya estamos en encierro total, pero cuando salía al súper, pues de repente de un día a otro el huevo se fue a 70 y tantos pesos. No sé si ustedes lo hayan visto o les haya tocado ya comprarlo a ese precio, pero es algo exagerado. El que diga que no hay inflación, pues bueno, entonces no sé a qué se deba esta alza de precios, ¿no? Pero bueno, continuamos. Posteriormente, en 1987, casi, no sé, 9 años después, viene el 19 de octubre, un 19 de octubre viene el famoso lunes negro. Aquí lo único que sucedió fue que se desplomó 508 puntos la bolsa en Nueva York, un 22.6%, el índice Dow Jones obviamente cayó estrepitosamente y millones de inversores pues comenzaron a vender sus acciones en la bolsa. Esto se dio principalmente porque, bueno, se filtró información de malos manejos en información confidencial, es decir, el origen de los dineros que están ahí invertidos. Y por otro lado, la adquisición de empresas con dinero de créditos, es decir, la gente que estaba invirtiendo ahí en la bolsa, hubo por ahí, al parecer, gente que se estaba beneficiando de esas inversiones para adquirir empresas. Entonces, eso creó realmente una psicosis entre los inversionistas y de esa manera se comenzó a dar esta fuga de capitales. Pero bueno, ustedes saben que lo que le pasa a Estados Unidos le da, es más, si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Entonces, es un efecto que nunca hemos podido superar. En la escuela nos enseñan de la independencia de México. Bueno, la realidad es que a mi forma de ver muy personal, México nunca ha sido independiente. Primero dependimos de los españoles, después hubo por ahí un intento de depender de los franceses y actualmente pues hemos dependido de los Estados Unidos pues desde que yo tengo uso de memoria, uso de razón, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, simple y sencillamente porque todas las acciones que, al menos económicas y financieras, todas las acciones que afectan a Estados Unidos, pues obviamente también nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces eso no, pues no habla de que seamos un país del todo independiente. Pero bueno, posteriormente en 1994 viene la crisis del peso mexicano. ¿Quién no se acuerda de esa crisis? Bueno, hay unos muy jóvenes conectados, no creo que se acuerden mucho más que lo que hayan estudiado o les hayan platicado. Pero bueno, esta crisis se dio principalmente por la imposibilidad de mantener la paridad cambiaria, precisamente frente al dólar. Hubo una devaluación fuerte en la moneda. Esto, pues obviamente pensó por ahí los mercados, provocando fuga de capitales, interrupción de créditos, la disminución, obviamente, de la capacidad en el aparato productivo nacional, incrementó el desempleo en más de un 60%. Y bueno, pues quién no se acuerda de ese 1994 fatal, ¿no? La pasamos realmente muy, 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 muy mal. Para algunos que en aquel entonces íbamos naciendo, no, no, no es cierto. Para aquellos que estábamos ahí, pues recién casados, imagínense, recién casados y con una crisis de esa magnitud, no, o sea, no había que dedicarse, o sea, no había trabajo alguno. Vaya, yo tuve que lavar coches, tuve que lavar ventanas, barrer patios, no, o sea, hacer lo que sea con tal de mantener a la familia, ¿no? Y un poco de esto es a lo que vamos ahorita, un poco de esto es a lo que conlleva precisamente esta plática, ¿no? Que lo peor que podemos hacer en estos momentos es mantenernos estáticos. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Seguimos en 1997, la crisis de Asia.
aquí finalmente, bueno, Tailandia fue la que comenzó con todo esto, devaluó su moneda y en efecto dominó. Cayeron monedas como la de Malasia, Indonesia, Filipinas, y después repercutió en monedas como Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, y bueno, en efecto dominó, se fueron todas las monedas, afectó obviamente a las bolsas de valores de Asia, afecta a las bolsas de valores en Estados Unidos y que por ende, pues también afecta a la bolsa de valores en México, ¿no? Entonces se convirtió en una crisis global. Posteriormente, un año después, viene la crisis del rublo, colapsa el sistema bancario nacional de Rusia, suspende pagos internacionales, devalúa su moneda y congela los depósitos en divisas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues finalmente que también tenía que afectar a nivel mundial, ¿no? El orden mundial también se ve afectado por estas acciones. 2 años después, en el 2000, vienen las crisis de las .com. Esto, bueno, finalmente se da debido a que pues todas esas páginas o todos esos softwares de Internet empiezan a cobrar vida, empiezan a cobrar una gran funcionalidad en nuestras vidas. Y entonces hubo una crisis porque imagínense que en solo 3 años se dio el cierre de 5,000 compañías y algunas de ellas grandes empresas de telecomunicaciones, que estaban acostumbradas a un modelo anterior, estaban acostumbradas a llevar su trabajo, a hacer su trabajo de cierta manera y obviamente esto impactó durísimo. Y en ese proceso de adaptación al cambio, de ver ahora qué voy a hacer, de a ver cómo, en ese proceso se las llevó la tía de las muchachas. Y eso es lo que no nos debe de pasar ahorita. ¿Me explico? Ahorita nosotros tenemos que comenzar hoy, no mañana, no hoy, a aprender cómo van a ser los cambios a partir de esta crisis que estamos viviendo. De esa manera vamos a lograr subsistir y vamos a lograr tener un aparato productivo fuerte, ¿sí? El día de mañana. Si no hacemos eso, a partir de hoy nos va a pasar lo que a estas 5,000 empresas aproximadamente les pasó, ¿no? Obviamente, pues también se dio que comenzó en el año 2000 la guerra declarada contra el terrorismo, no solamente aquí en México, sino en muchos países, y pues eso obviamente también comenzó a afectar la economía, ¿no? Posteriormente, un año después, en el 2001, viene el atentado de las Torres Gemelas. Sí, esto pues obviamente provocado por lo que les pegaron durante todo el año 2000 al narcotráfico y el terrorismo. Obviamente pues tomaron acción en represalia con el atentado a las Torres Gemelas y bueno, ya todos sabemos qué pasó en ese momento, ¿no? Y la crisis que también se vivió derivado de esa afectación. 2 años después, el brote de la gripe aviar en Asia, ¿sí? Que bueno, pues estamos hablando de cuestiones económicas, estamos hablando también de cuestiones de salud, pero bueno, no podemos separarlas. Es muy difícil cuando hay un impacto de orden mundial, es muy difícil separar las cosas. Una te lleva a la otra. Cuando tienes una afectación de salud a nivel internacional, sí o sí va a afectar tu economía. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay obviamente un temor impresionante de la gente a qué va a pasar el día de mañana y eso pues obviamente comienza a hacer que los capitales pues definitivamente pues bueno, se contraigan, ¿no? Ahora, en el 2004 viene el terremoto y el tsunami que se dio en Indonesia, ¿no? 280,000 muertos, una suma impresionante de gente. Y yo he escuchado mucho ahora con esta pandemia, que hay comentarios, ¿no? Que dicen, hombre, es que diariamente se muere más gente de lo que se está muriendo ahorita por la pandemia y nadie hace tanto escándalo. Pues sí, pero es muy diferente, ¿no? Hoy te puede tocar también a ti. O sea, hoy tú también estás expuesto.
¿no? En aquel entonces, bueno, se murieron 280,000, pero en Indonesia, y nosotros somos mexicanos, o sea, nada que ver, pero ahorita sí nos puede tocar a nosotros. Entonces, realmente hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra, ¿no? En el 2008 viene la gran recesión en Estados Unidos, ¿sí? Se perdieron 22 millones de puestos de trabajo solamente en Estados Unidos. Imagínense el impacto tan fuerte que pudo haber tenido. Fue algo también muy, muy fuerte. Aquí en México, pues logramos más o menos brincarla, pero también en el 2008 hubo condiciones muy, muy negativas en cuestión de empleo, ¿no? En el 2010, bueno, pues vienen los terremotos de Haití y de Chile. 2011, el terremoto y tsunami en Japón, 15,000 muertos. 2014 en China, se vuelve la primer potencia mundial, según el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde China marca un parteaguas y levanta la mano en el orden mundial y dice, bueno, aquí estoy. En el 2015 comienzan realmente a acentuarse más los ataques y los atentados terroristas. En el 2016 se da el Brexit y obviamente viene la elección de Donald Trump. El 2017, atentados terroristas en el mundo como Estambul, Londres, España, concretamente en Barcelona, en Suecia. Se dan también los terremotos en México, esos terremotos seguidos que hubo, no sé si se acuerden, 370 muertos en México. En el 2018, pues fue marcado este año por protestas sociales en Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, España. Se vio marcado también por una alza en los precios de los combustibles, injusticia fiscal, pérdida del poder adquisitivo y bueno, por si fuera poco, la instauración del izquierdismo aquí en México. En el 2019, incendios en Notre Dame, en Amazonas, Puerto Rico y Chile derrocaron a sus mandatarios y bueno, pues el inicio del COVID-19. Entonces, pues sin mayor, pues ahora sí que sin mayor preámbulo, esto fue lo que sucedió. En este recuento de hechos, bienvenidos a los demás que ya se conectaron, no los había logrado ver. Ok, y bueno, esta es un poquito de historia de lo que ha pasado a través del mundo. Nada, absolutamente nada tiene un punto de comparación con lo que estamos viviendo y lo que estamos a punto de vivir. Porque este es apenas el comienzo, no quiero espantarlos, pero esa es la realidad, esto es apenas el comienzo. Ayer lo veía en las noticias, ya el Fondo Monetario Internacional ya lo declaró y estamos a punto de vivir una crisis que no la supera ninguna. Es más, es la peor crisis a nivel mundial precisamente desde la Gran Depresión, ¿sí? No sé si vaya a ser mayor a la Gran Depresión, pero por lo menos es la más fuerte desde hace casi un siglo. Imagínense el impacto económico que va a tener esto. O sea, realmente es algo de gran trascendencia, de dimensiones, no sé, increíbles, ¿no? O sea, yo jamás pensé que pudiera verme inmerso en un problema de este tipo. Creo que ni yo, ni mis papás, no sé si mis abuelos hayan estado en una situación similar. Pero bueno, entrando al siguiente tema, que es el impacto económico y financiero que nos está generando este COVID y que nos puede generar a lo largo de los días, ¿sí? Para empezar, pues ya son 346,000 empleos perdidos en México y contando, ¿no? Esto es un impacto impresionante, es un impacto fuertísimo porque para que se den una idea, es como si todos los puestos de trabajo que se generaron
en el 2019 hubieran desaparecido. Es decir, todo lo que trabajó el país un año completo, en una semana se fue. En una semana se perdió. ¿Sale? Aquí en México el primer caso de COVID reportado, no que haya existido, porque eso no nos consta a nadie, pero el primer caso reportado fue el 29 de febrero. ¿Vale? El 29 de febrero se reporta el primer caso de COVID aquí en México. Para el 13 de marzo comenzó la caída del empleo formal. O sea, si se dan cuenta, fueron 15 días, menos de 15 días, de que se dio el primer caso a que comenzó la caída del empleo formal. ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos dice esto? Hay que aprender a leer lo que estas acciones nos quieren decir, lo que hay oculto abajo de todo esto. Esto lo único que nos quiere decir es que esto viene tan fuerte que los grandes empresarios, las grandes empresas, ¿sí? Hay que pensar como capitalistas para poder entenderlos. Yo leía el día de ayer en la columna de un periódico una persona que decía, bueno, ¿por qué las empresas tienen dinero para pagar otros recursos, tienen dinero para invertir, para abrir una planta, para etcétera, y no tienen dinero para pagar a sus empleados? Y yo pensaba, bueno, es que vivimos en un mundo capitalista y hay que aprender hay que aprender, ¿cómo se llama?, a pensar como capitalista. El capitalista tiene su dinero, pero obviamente no lo va a gastar. El capitalista lo va a invertir. Esto quiere decir, yo voy a invertir si es que voy a generar. Si no genero, no invierto. ¿Me explico? Y ese es la trascendencia o no trascendencia de una compañía. ¿Está mal? No. No está mal, porque una empresa está pensada para 30, 40 años, no está pensada para 5, para 10. ¿Me explico? Entonces, el que no cuida sus recursos de esa manera, pues definitivamente está condenando a su empresa a que dure muy poquito tiempo. Ahora, de ese 13 de marzo que comenzaron a caer todos los empleos, ¿sí? Apenas el 30 de marzo, el gobierno federal declara la emergencia sanitaria. Apenas el 30 de marzo. El 13 de marzo comenzó a caer el empleo formal, el 29 de febrero se da el primer caso de COVID y hasta el 30 de marzo se declara emergencia sanitaria. O sea, para mí, absolutamente tarde. O sea, pero tarde lo que le sigue. ¿Me explico? Y hay países que dicen, no, es que México tomó decisiones muy a tiempo. Pues muy a tiempo porque el virus se vio muy condescendiente con nuestro país realmente. O sea, la afectación, no sé, al menos lo que nos dicen, se fue dando de manera paulatina y gradual. Aunque eso es lo que nos reportan. Habría que ver realmente qué hay por abajo, ¿no? Yo casi estoy convencido que tenemos, no sé, 3 o 4 veces más las cifras de los infectados que nos reportan. Pero bueno, es una apreciación personal, ¿no? Ok, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la pérdida del empleo? ¿Qué pasa con la caída del mercado laboral en México? Bueno, más nada. Simple y sencillamente lo vemos. Menos cuotas pagadas al IMSS. ¿Vale? Menos cuotas pagadas al IMSS va a afectar directamente en la atención de los usuarios. Menos gente con ese derecho. Menos derechohabientes. Que el día de mañana, que Dios no lo quiera, estén infectados, ¿a dónde van a correr? ¿Al Seguro Popular, que ya no existe? 2,
No solo menos cuotas pagadas al IMSS, ¿sí? Recaudación de impuestos, menos impuestos pagados al gobierno federal. Y eso afecta directamente al gasto público. No hay dinero, no va a haber dinero para hacer las inversiones necesarias para salir adelante y hacerle frente a esta pandemia. Y veía también anoche en las noticias, ¿no? Un cargamento de no sé cuántas medicinas y medicamentos y médicos de América del Sur que vienen a apoyar a México y todo lo que llegó de China y todo. O sea, señores, yo creo que si México fuera un país que estuviera preparado y que realmente estuviera